Y ahora sí, le damos la bienvenida a Moraima Cavalar, Moraima Cavalar Piña. Ya te iba a poner el Para apellido de tu piña, esposo, bueno, pero ella es de Herrera. de Moraima Herrera. Cavalar, conocida popularmente como Chichi. Tiene un nombre muy grande, ella tiene un nombre muy largo, Moraima Elizabeth Cavarar Piña, pero la conocen como Chichi. Bueno, Moraima es nuestra invitada ya número 16. Ya este es el episodio número 16 de Trujillanos en el Mundo, y con ella quisimos conversar en el día de hoy porque tiene una historia de migración bien interesante que quisimos contar, y ya tiene tiempo porque Moraima se fue desde el año 2008, ¿verdad? 8, sí, desde el 2008. 23 de noviembre del 2008 llegamos aquí a Curazao. Así es, Moraima está en Curazao. Muchos dirán que divino Mm. emigrar a Curazao, porque vivir en una isla paradisíaca como esa para todos pues puede ser como un sueño. Y además es curioso, Chichi, porque Curazao fue un sitio al que habitualmente ibas cuando estabas pequeña de No, vacaciones, o yo era venía, era Aruba. Aruba. Yo a Aruba íbamos casi que prácticamente todos los años. Entonces, siempre teníamos la curiosidad de Curazao, pero en aquel entonces Curazao era la gente que venía a comprar. La gente que iba de vacaciones iba a ir a Aruba. Era como que habían dos diferencias. Aruba era para vacaciones y Curazao era para la gente que venía a comprar. Entonces nunca vinimos a Curazao, siempre íbamos a Aruba. Iban a Aruba, bueno, pero estaban ahí en esas hermanas Antilles de las Antillas, ¿no? Sí, Y bueno, para de las contarles un Antillas. poco sobre quién es Chichi, bueno, Moraima es una diseñadora gráfica que se graduó en el año 2001 aquí en Valera, en el Yutirla, y por mucho Primera tiempo, promoción. mira, de las primeras Primera promoción, diseñadoras. no, la primera promoción, nos grabamos 4, la primera promoción. Ok, De esos 4, tengo contacto con uno que está trabajando diseño en Panamá, que es Pablo, y 2 muchachas más que se graduaron, una está en París y Lina vive en Caracas. ok. No sé si trabajan con diseño, creo que sí, sí trabajan con diseño todas estamos, todas hacemos diseño, fíjate. Qué bueno, mira, qué bueno. Y es interesante que me lo contaras así, ¿verdad? Que fuiste la primera promoción de diseñadores gráficos de acá de Trujillo, del Yutirla, porque precisamente eso sirvió un poco Del quizás de Yutirla. plataforma, porque en ese momento eras la única que estaba aquí en Trujillo que hacía diseños. De hecho, cuando le preguntaba a algunas personas, mira, no, porque voy a entrevistar a Moraima este viernes y, sí, ella hizo el logo por ejemplo, le preguntaba a William y me dice, sí, ella hizo uno de los primeros, el primer logo de Calú me lo hizo Moraima. Y en esa ¿De época, Calú? él me No dice, me bueno, que acuerdo. uno de los logos, a lo mejor en alguna de esas Creo que renovaciones. sí. Sí, 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 Entonces, sí, sí. entonces, Sí. bueno, mucha gente pasó por ahí, o sea, era algo novedoso en ese momento aquí en Trujillo, un diseñador gráfico, la mayoría venían de afuera, o eran de Caracas o de Maracaibo, y tú Sí. empezaste de alguna forma, a hacer esa cultura del diseño. No, habían diseñadores gráficos, pero no de título. Habían diseñadores gráficos muy buenos que habían aprendido bastante sobre diseño, pero no habían estudiado la carrera. Claro, la Digamos mayoría eran que los de los periódicos. lo de los periódicos, que de alguna manera sabían bastante de diseño, sabían muchísimo más que todos los que estudiamos en el eso es verídico. Y la verdad es que nosotros fuimos aprendiendo, gracias a ellos, mucho, porque tuvimos que hacer las pasantías con ellos, además. Y fuimos, digamos que los primeros con título, pero diseñadores gráficos sí habían en ese entonces. Pero en esa época no existía esa cultura de que yo siendo una persona que necesitara un trabajo de ese tipo, buscara a un diseñador gráfico. Por ejemplo, si yo iba a hacer una publicidad, yo me iba al periódico, decía, mira, quiero un aviso de esto, y en el Sí, periódico me hacían eso. te lo Cuando diseñamos. comienza esta nueva generación de diseñadores gráficos aquí en el estado de Trujillo, comienzan también paralelamente a hacerse algunos intentos incipientes de agencias de publicidad. Yo, por cierto, fui Mi una de jefa. esas que quiso tener una agencia de publicidad aquí en Trujillo, aquí en Valera. No duró mucho tiempo. Trabajaste con nosotros en Es Publicidad Trabajé. en ese momento, pero no era fácil, ¿no? Sin embargo, tú lograste de alguna manera también formarte en una empresa como fue Fénix, Sí, pero al final de toda la historia tú terminas siendo una freelance, que es el punto al que llega la mayoría de los diseñadores gráficos. sí, prácticamente es lo mejor que puede hacer un diseñador gráfico, desenvolverse freelance.
De hecho, yo lo que hacía cuando trabajaba con ustedes, sí estaba solamente con publicidad, o como lo recordamos de cariño, era publicidad. Sí. Pero cuando luego empecé yo a trabajar, yo siempre mantenía una cantidad de clientes no muy alta, 6, 7, 8 máximo, y Profenix. Entonces Profenix, el trabajo de diseño gráfico que tenían ellos, porque ellos también producían pautas publicitarias para radio y otras cosas así, pero lo que era con diseño gráfico sí lo atendía yo. Entonces digamos que yo era diseñadora de Profenix, pero trabajaba en mi casa y atendía a mis clientes también desde mi casa. Siempre yo de hecho siempre pensé trabajar en mi casa. Siempre me gustó la idea. La pandemia a ti no te pegó en nada entonces, porque ya... Trabajé más durante la pandemia que el resto del mundo, creo yo. Porque cuando la pandemia vino acá, el primer golpe a Curazao no le llegó porque Curazao es una burbuja y en lo que detectaron el primer caso, cerraron frontera. Entonces nosotros estábamos en una burbuja, no había COVID y tuvimos un toque de queda como de un mes donde no podíamos salir, pero ya cuando no había casos, no había nada, se abrieron las puertas y estábamos en una burbuja, pero Curazao es una isla turística. Así entonces, si tú cierras el turismo 2 meses, Curazao se fue a la quiebra prácticamente. Entonces empezamos a abrir. Cuando empezamos a abrir, digamos que todas las empresas tuvieron que irse al online. Entonces muchos de mis clientes son restaurantes de lo que aquí es el Sambil Curazao, de la Feria de la Comida, y para ellos mantenerse tuvieron que abrirse al delivery, cosa que aquí no se usa. Nadie usa delivery en Curazao, es muy poca la gente que usa delivery. Entonces eso nos hizo a todos los restaurantes levantar plataforma, crear, que si vincular el Facebook con el WhatsApp para hacer los pedidos, contratar gente, todo ese rollo. Yo trabajé más durante la pandemia que antes de la pandemia. Así es, pero por eso no fue, de alguna manera no fue un cambio para ti porque ya tú estás en tu plataforma desde casa en el trabajo. Yo feliz en mi casa. Así es. Ahora, cuando tú estás aquí en Venezuela, ¿tú te habías planteado en algún momento, estamos hablando de 2008, fue bastante al inicio, no en los oleajes altos de migración venezolana, pero sí ya se estaba comenzando a dar el proceso de migración venezolana? ¿Tú te habías planteado ya la posibilidad de irte del país o esto surge? Y de eso es lo que vamos a hablar, y por eso yo decía que tu migración había sido una migración bien, bien interesante de contar, porque tú te vas en una misión de la iglesia, pero antes de eso, correcto, ¿tú te habías planteado la posibilidad de irte? Yo no tenía nunca en mis planes salir del país, nunca. En el 99, mi papá, que es de descendencia española, nos alentaba a que sacáramos el pasaporte, busquen su pasaporte, saquen su pasaporte porque ustedes van a tener que salir del país. Nosotros no, papá, no tenemos que irnos a ningún lado, todo va a estar bien. Y resultó ser que, bueno, mis planes nunca estuvo salir del país. Pero, de hecho, la razón por la que salimos del país no fue por inmigración, porque queríamos buscar una vida mejor o sea, la inmigración normal. Nuestra inmigración somos porque nosotros pertenecemos al Camino Neocatecumenal, y el Camino Neocatecumenal tiene un carisma que son familias misioneras. Entonces, luego de 3 o 4 años de casados, José Gregorio y yo nos pusimos a disposición de la iglesia y te envían, o sea, si tú te pones a disposición, vas a una convivencia. Fuimos a una convivencia en Italia en junio del 2008, y si tú quieres, tú te dispones y te pueden enviar a cualquier parte del mundo, donde lo requieran. Meten tu nombre en una cestita y meten en otra cestita países, ciudades del mundo, y entonces meten la mano, sacan un nombre y un país. Entonces, María Fonseca, Rusia, ¿quieres ir? Sí, no, ok. Bueno, para nosotros fue así. Y afortunadamente salimos al país más cerca de Venezuela, porque estábamos a 10 minutos en avión. O sea, una cosa maravillosa. Y entonces, sin dudarlo, nos vinimos, pero vinimos precisamente porque veníamos con una misión. Veníamos un grupo de familias, unas son de Venezuela, otras de Italia. Hay 2 chicas, cuando decimos chicas es porque están solteras, 2 chicas de España, una de 70 y tantos y otra de 60 y tantos, un sacerdote italiano y ¿quién más? Luego aquí las familias crecieron porque conocieron y se casaron y los hijos se casaron, entonces ahora somos más. Pero originalmente éramos 3 familias venezolanas y una de Italia. Y una de Italia. Y ese proceso
cuando de pronto tú nos están escuchando y dicen, bueno, pero los envió la iglesia, fue fácil, llegaron allá y ya tenían todo listo. Todo ¿no? listo. Sé que eso no es así, o sea, cuando te envían en esa misión es realmente una decisión importante que tú tomas porque el camino no es fácil, ¿no? Creo que lo máximo que ustedes tenían de apoyo era el sitio a donde iban a llegar, porque obviamente te ibas con tu familia, y cuando hablo de tu familia, hablo de tu esposo, hablo de tus 2 hijas que ya tenías, y luego esa familia creció también llegando a Curazao. Sí, sí, creció rapidito, el mismo año. Creció. Sí, bueno, nosotros cuando llegamos acá, el misionero como tal, bueno, cuando nosotros llegamos acá nos dijeron, para ustedes va a ser muy fácil conseguir un trabajo porque José Gregorio estudió lenguas extranjeras, tú eres diseñadora, tú puedes conseguir trabajo donde quieras y va a ser relativamente fácil. Pero el problema era que para la migración de Curazao, el papel de misionero no existía dentro de sus leyes un misionero. ¿Y por qué no existía? Porque los misioneros no tenemos sueldo, no ganamos dinero. La iglesia no nos paga dinero por ser misioneros. Nosotros tenemos que trabajar aparte para pagar nuestras cosas. Entonces, para migración curazoleña eso no existía. Tú tenías que tener un sueldo y tenías que tener un sueldo de por lo menos 3.000 florines porque eran 5 miembros de la familia. Y ese es un sueldo de un ¿cómo se llama? De un manager. Ese es el otro miembro de la familia. No, es el de la vecina. De la vecina. Ok. No sé, se puso creativo ahorita. Entonces fue muy difícil, pasamos mucho tiempo lidiando con inmigración, buscando la solución, dándole la vuelta, se creó una fundación y ya luego, después de muchas peleas y muchos rollos, después de mucho tiempo, en el 2011 fue que logramos tener papeles de residencia. Imagínate, estamos hablando 2008. O sea, pasó 2009, 2010, pasaron 3 años. O sea, 3 años sí, en los que ustedes no estaban autorizados para trabajar. No podíamos trabajar. Inclusive no podíamos, en muchísimos casos, no podíamos salir de la casa. Porque en Curazao, como es el paraíso, porque no hay ladrones, no te roban, tú puedes dejar el carro abierto y nadie te lo roba y todas esas cosas. La policía se dedica a buscar a los ilegales. Se dedica a eso. Entonces, hay controles en la calle, pero no están buscando ladrones, están buscando son ilegales. Entonces, había momentos donde habían controles que nos decían, quédense en su casa, no salgan porque si los toman, los van a deportar. Y aquí te deportan. O sea, no, después que te tomaron, vas a un barack es un galpón donde están presos todos los ilegales, en su mayoría en este momento hay un barack lleno de venezolanos ilegales. Te iba a comentar eso, que hace unos días incluso había una protesta por eso, por las condiciones en las que estaban. Sí, pero lo que pasa es que hay muchos venezolanos que están ahí, que están presos, que les dieron la oportunidad de regresar y ellos no quieren regresar, porque prefieren estar presos en Curazao que regresar a Venezuela. Porque hubo un momento en que los regresaban con un estigma de, ¿cuál era la palabra? Traición a la patria, cuando los deportan. O sea, llegabas como con un delito, a tu país, y entonces ellos no querían, bajo ninguna circunstancia, regresar, preferían estar acá y que los ayudara alguna, que hay bastantes organizaciones de derechos humanos y todas esas cosas, y, o sea, esperar, digamos, una ayuda aquí que regresar. Ahora, ¿y cómo hacían durante esos Luego 3 ya años? después vino lo del COVID y ya regresaron muchos también. Así es. Ahora, Chichi, volviendo con tu historia, porque nos fuimos ahí un poquito por el tema de los venezolanos. ¿Cómo hicieron en esos 3 años? O sea, ¿de qué vivían? Bueno, porque a nosotros nos trajo Diosito y Diosito nos protegió muchísimos años. Y bueno, cuando tú vas con Dios en la mano, Dios te cuida y te protege. Mira, nosotros la verdad es que llegamos aquí, hay digamos que el mismo movimiento de la iglesia, del camino, hay unas familias aquí, hay unas iglesias donde, no en todas, en algunas hay, y estos hermanos nos ayudaron a conseguirnos mesa, cocina, lavadora, cosas así. O sea, nosotros no llegamos acá sin nada, ellos nos ayudaron muchísimo, se desprendieron en muchísimos aspectos y siempre nos ayudaban, pero mientras tanto, providencia. Alguna vez José Gregorio hacía un trabajo, se limpiaba un monte, se pintaba una casa, vendíamos algo, qué sé yo, cositas así, nos ayudaba mucha gente también. Claro. La iglesia a veces nos ayudaba, no siempre nos ayudaba porque no puede.
pero siempre llegaba la providencia por algún lado. Siempre, siempre, siempre. Nosotros en esos 3 años no hubo un día en que mis hijas se acostaran a dormir sin comer, también me ayudaba mi familia y así. Cada quien te iba ayudando, o hoy te parece un trabajo, si alguien con un mercado de comida, y así sucesivamente. O sea, siempre hubo la ayuda porque al principio no podíamos trabajar. Aunque quisiéramos, no podíamos trabajar. No se podía. ¿Y cómo en esos primeros días, porque te vas a un país con un idioma distinto al tuyo, que si bien el papiamiento que hablan en Curazao, para quienes hablamos en español, podemos llegar a entendernos porque es una mezcla además de español con inglés, con francés y una serie de otros. En algún momento me explicaron a mí, sé que son como 7, pero que además tienen un idioma oficial que es el holandés, que El ese holandés. sí es bien más complicadito de entender, ¿no? Entonces, esa fue una barrera bien difícil de sobrepasar, sobre todo para poder relacionarte con la comunidad curazaleña y lograr hacer esas redes que al final son las que te terminan ayudando a ubicarte en un trabajo o a hacer cosas que te permitan integrarte ya a la sociedad como tal. Si nosotros llegando aquí comenzamos a hacer un curso de papiamento y la verdad es que digamos que hicimos un curso de un mes y no pensamos que no hacía falta mucho más porque el papiamento es eso, español, portugués y español, portugués y alguna que otra palabra en inglés que fue, o sea, fue como acortada, le quitaron, o sea, la escriben como se escucha y el holandés también, entonces es un idioma bastante sencillo de aprender. Además que la población curazoleña disfrutó de la televisión abierta desde Venezuela hasta que apareció el cable. Entonces digamos que el curazoleño mayor, los mayores de 40 en adelante en este momento, todos hablan español porque todos veían Venevisión y Radio Caracas, esos eran los únicos canales de televisión que tenían, hasta que llegó DirecTV y los cables y todas esas cosas. Okay. Entonces a partir de ese momento, digamos que el español sale de Curazao, pero tú podías hablar con cualquier persona en español mayor y te entendían. Los niños eran los únicos que no te entendían. Sin embargo, al curazoleño le gusta que le abren su lengua, porque de hecho el idioma oficial de Curazao es holandés, porque Curazao hasta el año 2010 fue una antilla holandesa, colonia holandesa. En el 2010 ya pasó a ser un país autónomo, ya es autónomo. Okay. Entonces, aunque es autónomo y sigue perteneciendo al Reino de Holanda, pero él ahora toma sus decisiones, antes no las tomaba. El idioma oficial es el holandés, pero ellos entre sí hablan papiamento y les gusta que hable su idioma. Y a los extranjeros, ellos esperan que el extranjero aprenda el papiamento. Entonces tú haces lo humanamente posible por hablarles en papiamento, siempre, siempre. Pero sí fue un poco difícil. Y entonces cuando te encuentras con los holandeses, porque digamos que la isla, aunque el 70-80% de la isla es curazoleño o latino, hay un área que es holandesa, o sea, de gente holandesa que viene a vivir aquí. Muchos matrimonios mayores vienen ¿cómo se dice? A retirarse. A retirarse aquí. Entonces, en esa zona, bueno, con los holandeses tú hablas inglés. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hablar con un holandés, hablo en inglés. Cuando me toca hablar con un médico, que la mayoría de los médicos son holandeses, hablamos en inglés. Entonces, digamos que para poder estar aquí, tú al menos tienes que manejar 2 idiomas aparte del tuyo. Okay. Y a ti te tocó aprenderlos, porque no hablabas. Sí, no. Yo tenía mi inglés, mi inglés normalito, pero a mí siempre me gustó mucho el inglés, siempre me gustó. Y claro, tengo un esposo que estudió lenguas extranjeras, o sea, él se defendía muy bien. Claro. Y yo me defiendo más que todo escribiendo, hablándolo, me da mucha pena hablar el inglés. Pero... Y eso que lo acabas de decir, yo iba a traer una anécdota, porque bueno, cuando Moraima se va a Curazao, independientemente de que estaba ya, muchos de los que éramos sus clientes aquí en Venezuela, seguíamos teniendo sus servicios, ¿no? De alguna manera, obviamente eso no le significaba a ella ya monetariamente mucho, pero bueno, seguía trabajando en lo que podía, ¿no? Pero recuerdo anécdotas que nos contabas de pronto que decías, no, yo hablo con un cliente, pero lo que hacemos es solo chatear y a veces quiero escribirle algo, entonces yo lo escribo en español, lo meto en el traductor, lo paso en inglés y se lo pongo a él. Así, ese fue uno de mis primeros clientes aquí. Él es musulmán, pero es holandés.
Entonces él no hablaba papiamento, solamente hablaba inglés y holandés. Entonces a mí me costaba muchísimo hablar con él, entonces me llamaba por teléfono y yo le decía, Ramsey, no me llame por teléfono, escríbeme por WhatsApp y yo te contesto porque no nos vamos a entender. Entonces sí hacíamos y los trabajos salieron, siempre salieron, gracias a Google. No sé qué hubiese sido de mí sin Google, pero sí funciona. Ahora, ¿cómo fueron esos primeros trabajos? ¿Cómo llegas a ellos? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue adaptarte a trabajar con una nueva idiosincrasia, con una nueva cultura? Aunque el diseño gráfico es universal, pero bueno, los clientes son distintos, los intereses además son diferentes también. Bien, yo recuerdo que yo pasé mucho tiempo sin trabajar. Al principio, el que, como te decía, trabajaba era mi esposo. También yo tenía las niñas pequeñas y no teníamos permiso para trabajar. Entonces pasé mucho tiempo sin trabajar y los trabajos que hacía los hacía para ti. Le hacía algunos trabajos a Fénix. No sé si le logré hacer algo a William al principio, creo, no me acuerdo. Pero esos eran los trabajos que hacía. Entonces un día aquí hay una página, como decir, un mercado libre que se llama Marplas, donde nosotros lo usábamos mucho porque compramos cosas usadas. Aquí se usa muchísimo las ventas de por ser y las cosas usadas porque los holandeses vienen por temporadas de 3 y 4 meses o vienen a estudiar y luego venden todo. Entonces tú les aprovechabas y comprabas cosas prácticamente nuevas a los holandeses. Entonces en esa página había mucho movimiento y puse un aviso de se hace diseño gráfico y de repente me llamaron. Entonces era una agencia de publicidad que estaba comenzando, que necesitaba un diseñador freelance que trabajara desde su casa, o sea. El tuyo. El mío, ese era mi puesto. Resultó ser que esa agencia era un grupo eran como 3 personas, 4 personas, que también trabajaban con diseño, y uno de los muchachos que trabajaba ahí, que es este árabe que te estoy diciendo, era novio o se iba a casar con la hija del ministro de Economía, del que era el ministro de Economía en ese momento, Curazao, que era dueño de una red de ópticas, o sea, era una persona importante. Entonces yo empecé a trabajar con ellos y de repente tú me veías haciendo vallas para el gobierno, yo de no hacer nada, hacer vallas y unos periódicos que hacían con los precios de los supermercados de los productos, un pocotón de cosas con fines de lo que era la economía, o sea, las cosas que había que demostrar que estaba haciendo el Departamento de Economía para el gobierno. Entonces por ahí empecé, digamos, a contactar y el choque fue muy fuerte, sobre todo en el área de impresión, porque yo tenía mis tamaños, mis cosas con Venezuela. Tú sabes que uno ya se sabía el cuarto de página, el 3x15, no sé qué. De repente, no, que aquí no se usa aquí no se usa carta, aquí es A4, A5, A3, A2, y yo que... ¿Cómo es eso? Empezar a cambiarte toda. Sí, los sistemas de impresión me devolvían los trabajos porque los sistemas de impresión, el negro no estaba 100% negro. Tú sabes cómo es ese rollo. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a aprender. Y luego, a diferencia del resto de Latinoamérica, yo creo que del mundo, en Curazao se usa el Facebook para todo. Cuando te digo para todo es que nosotros usamos Facebook para ver las noticias, para buscar trabajo, para buscar ofertas, para ver los eventos, para todo. Aquí el Facebook funciona como nada. Entonces, había una página que se llamaba Venezolanos en Curazao, en la cual yo en mi tiempo libre me la pasaba viendo ahí, hablando con la gente y tal, y una vez creé sí, porque me provocó, hice una guía de, ¿cómo se llamaba? Guía de profesionales en Curazao. Entonces, todo el que quería aparecer en la guía me mandaba su nombre, su número de teléfono y su profesión. Entonces, ahí estaban peluqueras, abogados, contadores, todo el mundo en Curazao, y entonces hicimos una guía. Y esa guía estaba publicada en esa página. Entonces, empezamos a conocernos, necesito un carpintero, necesito no sé qué, necesito una diseñadora, y por ahí empezaron mis primeros trabajos, a través de esa guía digamos, con la gente de Venezuela. Por ahí comencé yo a trabajar, comencé a hacerle diseños a una chica que tenía una agencia de fiesta, entonces le diseñábamos todo personalizado. Y luego apareció Sambil en Curazao. Eso te iba a comentar. Llega el Sambil a Curazao y se te abren unas grandes puertas, porque hoy en día Moraima es la responsable prácticamente de todo lo que tiene que ver con el área de diseño publicitario de Sambil Curazao, una gran empresa de venezolanos. Además veo que tu trabajo sigue vinculado mucho al empresariado venezolano, allá también. Sí, en este momento también sí, así es. Sambil creo que abrió en el 2015.
aproximadamente, y uno de los primeros clientes fue una chica que o sea, tú sabes que mi trabajo, yo nunca me he anunciado, creo que en ningún lado, siempre es una me presenta a la otra. La muchacha de la fiesta me presentó a un parque de estos de atracciones que hay en los centros comerciales donde hay cosas para brincar y todo, y ella necesitaba trabajo de diseño gráfico y resulta ser que ella era la administradora de las tiendas de los dueños de Sambil. Entonces eran como 6 tiendas. Entonces de repente me aparecieron como 6 clientes de un solo golpe. Y a partir de ahí fui conociendo a los demás, y ahora sí tengo bastantes clientes de Sambil. Ahora, en ese momento ya tú tenías el permiso para trabajar. Entiendo que incluso cuando estabas en ese proceso migratorio con Curazao, tuvieron ustedes incluso que salir de la isla. Sí, porque uno de los requerimientos de Curazao es que cuando tú solicitas el permiso para vivir, tú no puedes residir en la isla. Tú tienes que esperar la aprobación de tu permiso en tu país de origen. Nosotros, claro, cuando esto se hizo, la persona que nos envió para acá no tenía ni idea de esto. Entonces, digamos que nadie sabía nada. Nosotros tampoco nos tomamos la molestia de averiguar. ¿Qué necesito yo para llegar aquí a Curazao? ¿Tú armaste mal? No, nos dijeron, tráete tus papeles apostillados y listo. Y nosotros nos trajimos todos nuestros papeles apostillados y nada, aquí nos contratan y tal. Pero bueno, la historia fue otra. Entonces, sí, tuvimos que salir del país, teníamos que actualizar los pasaportes y todo ese rollo. O sea, hubo momentos graves, problemáticos cuando llegábamos al aeropuerto y nos pasaban para el cuartico porque nos decían, ajá, tú tienes un año viviendo aquí ilegal. Claro, en aquel entonces la situación era diferente a la de ahora, del cielo a la tierra, porque sabían que las personas que estaban ilegales digamos que tenían algún problema de los papeles, no era porque se habían venido ilegales y ya. Y que sea como Dios quiera. En aquel entonces había formas de hablar con inmigración, de razonar y tal, aunque te hacían pasar muchos malos ratos y digamos que parecía no haber camino, pero siempre se consiguió. Ahora la situación es completamente distinta. Eso te iba a comentar, porque además entiendo que por tu propio trabajo como misionera has podido estar en contacto con muchos venezolanos que han migrado y que lamentablemente pues ya lo han hecho de forma ilegal. Curazao se convirtió para los venezolanos en una Miami como para los cubanos, porque precisamente tú dijiste, o sea, en avión estamos a 10 minutos y en lancha, mira, tú estás allá en la península de Paraguaná, en cualquiera de las playas, y tú en la noche facilito ves Curazaos. Es más, a nosotros nos contaban historias de gente que se montaba en lancha. Y bueno, ha habido también una historia siempre entre Venezuela y Curazao en cuanto a negocios negros de contrabando de mercadería de aquí para allá y de allá para acá también. Y entonces aquí había un mercado flotante muy famoso que era de venezolanos. Todos los venezolanos tenían un permiso especial. Los venezolanos que tenían lanchas venían de Punto Fijo, traían frutas y verduras y ellos tenían su mercado, o sea, era un mercado de ellos. Es muy bonito, muy pintoresco. Los puestos son sus barcos. Sí. Los barcos atracan en la ciudad y entonces tú pasas por ahí, compras frutas y verduras, cocosete, todas las cosas de Venezuela. Las comprabas ahí, pero eso ya no existe. Ya no existe hoy en día. Ahora, la migración, ¿sientes que entonces cuando comienza toda esta situación de la diáspora venezolana, obviamente, como digo, pues Curazao estaba ahí mismo, era uno quizás de los principales sitios más atractivos para irse, porque además, por ser una isla turística, había muchas oportunidades para trabajar. Pero la legislación curazoleña es muy, muy cerrada para el tema migratorio. Muchísimo. Me imagino que por el tema de que es una isla, ahí no puede entrar más gente de la que ya está. Sí, eso es lo que ellos dicen, o sea, que no pueden aceptar inclusive ni asilo, ni nada de ese tipo. Cuando la crisis del 2014 en Venezuela, que comenzó a llegar gente en lancha, en barco, algunos venían en avión, y entonces empezaron a crear políticas. Por ejemplo, para tú viajar a Curazao necesitabas una carta de invitación de un residente. El residente tenía que dar sus datos y responder por ti. Si esa persona, el día que tenía que salir del aeropuerto, no salía, llegaban a tu casa. Eso era originalmente desde el 2014 para adelante, pero también empezó a llegar mucha gente en lancha y había mucha gente acá también que se aprovechó de la situación y engañó a mucha gente, a muchas muchachas sobre todo. Les decían, vengan por 3 meses, les damos un permiso para venir para acá y les tramitaban el permiso. De hecho, ellas venían con un permiso extendido o de 1 mes o de 3 meses, porque tú puedes como venezolano, como latino, como extranjero, puedes estar en la isla en un viaje máximo 30 días.
y al año máximo 3 meses. No puedes venir 4 meses, no puedes venir. Vienes una vez, sales, vienes otra vez, sales, vienes otra vez, sales. Son 3 meses al año. Entonces les hacían esos permisos, las engañaban, las traían acá y les decían, vienes a trabajar en un cybercafé. En Curazao no existen cybercafé, empezando por ahí. Entonces las ponían a trabajar en unas cosas que se llaman acá snack, que son unos bares de muy baja calaña, donde las chicas las ponen para, digamos, por cada trago que logran que alguien se tome, ellas ganan 3 florines, que es $1. Ok. $1 algo. Entonces son las chicas que los hacen beber, los hacen beber. Entonces ellas viven de eso, ¿no? Si el tipo se bebió 7 tragos, bueno, yo me gano tanto. Pero lo que pasaba era que muchas de ellas venían engañadas, pensando que venían a trabajar en otra cosa. Algunas les retenían el pasaporte, las personas que las traían. Otras no traían engañadas, otras sabían muy bien a lo que venían. A lo que venían. Y bueno, también pasaban por situaciones graves porque esa gente no tenía permiso de trabajo, entonces le llegaba la policía, les llegaba inmigración, y hubo muchas que vinieron en barco, muchas personas que vinieron en barco y no llegaron. Hay gente que no llegó, que venían, por ejemplo, nosotros una vez hablamos con una chica, uno de mis trabajos como misionera es que nosotros una vez a la semana salimos a caminar por las calles, tocamos una puerta y hablamos con la gente, ¿no? De lo que ha hecho Dios con nosotros en nuestra vida, damos nuestra experiencia y esas cosas. Y en ese sitio donde nosotros hacemos presencia, es un lugar donde no hay iglesia católica y por eso estamos ahí, es una zona donde viven muchos extranjeros, la mayoría colombianos, haitianos, venezolanos. Los venezolanos nuevos, los que han llegado aquí a la isla últimamente. Y había unas chicas, por ejemplo, que en uno de estos snacks había un pasillo y tenían 3 o 4 cuartos donde dormían las chicas. Y nosotros le tocábamos la puerta y ella una vez nos salió con un ¿cómo se llama? Con un yeso en el brazo. Un yeso no, una cosa que se puso ella ahí más o menos, porque estaba trabajando en la noche, llegó inmigración, tuvo que tirarse por una ventana, se partió el brazo, estaba muerta del dolor porque no puede acceder a ningún hospital, porque en Curazao es un país, digamos que Curazao es un país del tamaño de Valera, de Barquisimeto, vamos a decir que de Barquisimeto, y tiene un solo hospital, hay un solo hospital. Y para entrar tú a ese hospital tienes que tener tu tarjeta de seguro social. Si tú no tienes tarjeta de seguro, no te puedes acceder a ningún servicio médico, a ninguno. Entonces, el que viene ilegal no tiene acceso a ningún tipo de servicio médico. Tampoco puedes ir a la farmacia a comprarte algo porque casi todo necesita un receta médico. Entonces, conocimos a esta chica que estaba bastante sufriendo y nos contó eso, ¿no? Que se partió el brazo escapando de inmigración y que no. Entonces nosotros le decíamos, pero no, vete de aquí, nosotros te ayudamos. Me dice, no me puedo mover de aquí porque no tengo pasaporte. Mi pasaporte lo tiene el dueño del bar. Se los retienen. Esto es muy, muy típico de la trata de mujeres, sí, que ha sido denunciado tanto a nivel mundial, porque, bueno, ocurre en muchas partes del mundo, lamentablemente, a pesar de la época en la que hoy en día estamos. Y en esa misión, bueno, el tema de la migración venezolana que has podido ver de cerca, me contabas también que me sorprendió porque, bueno, a pesar de que uno siempre está como en las noticias pendiente de lo, pero no todo siempre sale a la luz pública. Y de pronto saber de historias de quizás hoy en día están más al tapete lo que ha pasado, por ejemplo, con los barcos, las embarcaciones que salen hacia Jamaica, pero hacia Curazao pasaba lo mismo, llegaban embarcaciones, gente que naufragaba en alta mar, familias enteras no era que naufragaban, fíjate. La gente contrataba el servicio en las costas del estado Falcón y ellos sabían a lo que iban. La persona del barco les decía, no puedes traer maleta, tienes que traer toda tu ropa en una bolsa plástica. Entonces, nosotros los montamos en el barco, me tienes que pagar primero antes de montarte en el barco. Te montas en el barco, me pagas, salimos, y cuando estemos a 1 kilómetro de la isla, cuando ya se ven las luces de cerca, tienen que lanzarse al mar y nadar hasta la orilla. El barco no te trae hasta la orilla, porque aquí la Guardia Costera está trabajando todo el tiempo. Entonces, claro, ellos tenían que llegar nadando. Entonces, habían unos que llegaban y había gente que no llegaba. O sea, es que la gente tenía que llegar nadando y venían gente con niños y hay unos niños que no llegaron. Wow. ¿Ves? O sea, no es tan sencillo, o sea, es fuerte. Hubo una vez que
yo veía por Facebook en vivo cómo la policía estaba en esa zona, es la zona de la punta de abajo, que ahí no hay residencia, no vive nadie, y veíamos a la gente mojada caminando por la calle. Y entonces el periodista les trataba de preguntar, y yo lo que pensaba, le decía para mí adentro, corre, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo le digo que corre y se esconda? Porque le va a llegar la policía y se los va a llevar, y los van a montar en un barco y los van a regresar, porque no los van a dejar aquí, porque es a cada rato que consiguen venezolanos en alta mar. Ya últimamente no se vienen así en barcos porque ya entendieron que no es fácil llegar. Que no es fácil llegar. Y que además entonces, de paso, debemos analizar y entender por tu relato que tampoco hay ninguna disposición de parte del gobierno curazaleño de brindar apoyo, de ser solidario, No. de entender la situación. No. Y cuesta entender esto sobre todo por la vinculación tan cercana que toda la vida ha tenido Curazao con Venezuela y que haya tan poca sensibilidad, ¿no? Porque de pronto de nuestros vecinos, Colombia, por ejemplo, últimamente ha planteado elementos que le están haciendo las cosas un poquito más fáciles a los venezolanos que están allá, entendiendo toda esta situación. Y el mundo ha llamado a eso, ¿no? A que los países que están recibiendo a los venezolanos entiendan lo que está pasando y que Curazao, que está allí tan cerca, también comprendo la situación del país, porque como tú lo dices, o sea, Curazao es un país que es del tamaño de Barquisimeto, no se puede dar el lujo de recibir una oleada de migrantes, pero eso es lo que temen. Uno dice, la mano en el corazón. Ellos temen que si le dan asilo a 10, al día siguiente le van a llegar 300, y tienen razón. Tienen razón. Sin embargo, la política es cero tolerancia contra inmigrantes legales. Si tú quieres venir acá, eres bienvenido, pero legalmente. Claro, ningún venezolano de clase media normal puede conseguir legalmente papeles en Curazao para vivir, para abrir una empresa, porque necesitas una cantidad exagerada de dinero. Entonces, digamos que o eres millonario o no puedes venir. Ese es el problema. De verdad que sí, es una isla, como tú dices, con muchas oportunidades, pero también bien restrictivo. Y hablábamos un poco también sobre eso, porque, por ejemplo, volviendo a lo que es tu parte profesional como diseñador gráfico, la mayoría de tus clientes son venezolanos, emprendedores dentro de la isla o otro tipo de nacionalidad, porque el curazoleño no tiende a ser un empresario, es más el empleado de esos empresarios. Sí. Yo con el tiempo he aprendido un poco que es el sistema educativo que hay acá, que es bastante... El sistema educativo aquí es bastante difícil porque ellos tomaron el sistema educativo holandés, exacto, y lo trajeron acá. Entonces, los muchachos acá estudian el sistema holandés, pero no estamos en Holanda, empezando porque no hablamos holandés. Entonces, el sistema educativo es totalmente en holandés, pero ellos no son personas que tengan como lengua materna el holandés. Entonces ya eso es un requerimiento. El sistema educativo tiene como 3 niveles. Como decirte, el bachillerato para personas con promedios más altos, un bachillerato normal estándar y un bachillerato más bajo. La mayoría de los muchachos entran en el intermedio, que se llama BSBO. Ese bachillerato, donde tú sales a los 18, 19 años, sales bastante tarde, tú no puedes ser ingeniero con ese título, no puedes ser arquitecto, no puedes ser ninguna profesión muy alta. De hecho, están divididos, tienen niveles en los cuales tú puedes ser empleado de banco, o sea, cajero, trabajar en ese tipo de áreas de economía, o para turismo, o para enfermería, y IT. Esos son los 4 canales. Entonces, el 70% de la población se te está graduando para ser empleado. Porque no aspiran al otro nivel, porque no sé. El nivel es muy superior y la mayoría de estos chamos que se gradúan con intenciones de irse a Holanda. Entonces se van a Holanda. ¿Ves? Entonces, estos muchachos son los que luego se convierten en políticos, en qué sé yo. Estudian en Holanda medicina, algunos regresan, algunos no, pero muy raro conseguirte un emprendedor curazoleño como tal, es muy difícil, pero es culpa del mismo sistema educativo que te cerca las opciones. Tú en Venezuela, cuando te graduabas de bachiller, tú podías hacer lo que tú quisieras y estudiar lo que tú quisieras. Aquí el sistema educativo es diferente. De hecho, cuando te gradúas de primaria,
en ese momento te definen la vida. O sea, cuando te gradúas de primaria, tú tienes que, dependiendo de tus notas, tú vas a JABO, que es el nivel superior, a BSBO o a AGEO. Entonces ya tú en sexto grado prácticamente te están definiendo la vida. O estudias como, por ejemplo, si saliste para el intermedio y quieres subir al superior, lo puedes hacer, pero tienes que estudiar como hasta los 23 años. Entonces ya cuando tienes 23 años, ya... Es cuando vas a empezar la universidad, ya cuando prácticamente Sí, aquí en Venezuela la terminaste. ya la terminaste, exacto. Entonces es bastante difícil y es por eso que la mayoría de los dueños, empresarios en Curazao son holandeses, americanos o latinos. Imagínate, mira qué cosas interesantes y en tu caso, Chichi, que estás allá con 3 niñas que están todas estudiando, que ya Marianne, que es la mayor, ya debe estar a punto de salir del bachillerato. ¿Cómo te...? No, Ah, no, todavía no. no, todavía no falta. Ah, no, ¿verdad? Marianne apenas está cumpliendo 17, todavía le falta. Entonces, me imagino que todo esto fue así como un poco chocante para ti. Todavía a medida que van pasando los años voy entendiendo un poco. Yo les digo, no me expliquen más de lo que necesito saber. Yo cada año voy aprendiendo un nivel. Porque Mariana está en el JABO, que es el mayor. Ella, por ejemplo, aprende más idioma y la diferencia es que ellos aprenden todo en holandés, no ven clases en empapiamiento. En el nivel anterior ven clases en empapiamiento y solamente ven holandés, la materia holandés, las demás las ven en empapiamiento. Marian la ve todo en holandés, matemática en holandés, geografía en holandés, historia en holandés, química en holandés, todo en holandés. Y aparte ella estudia 5 idiomas, que son el español, el inglés, el holandés, el papiamento y el francés está estudiando ahorita. Ella puede escoger entre francés y alemán, escogió francés. Entonces ella, en teoría, si estudiara 5 años, se graduaría de bachiller, es lógico, pero ese bachillerato es muy difícil. Entonces, en ese bachillerato, fíjate cómo son las cosas, no vamos a decir normal, pero es aceptable repetir años. Para nosotros en Venezuela repetir años es la cosa más loca lo del peor mundo. que te Aquí, puede pasar. Repetir años es la tercera de las cosas de las 5 cosas que te pasa, que puedes pasar al final del año. O sea, repetir es la tercera. La otra es que te bajen de nivel, la otra es, o sea, cosas difíciles. La segunda está en BSBO, que es el intermedio. Pero este intermedio también tiene niveles. Ella está en el nivel del alto. Entonces ella puede acceder a turismo, a IT, a cierto tipo. Y si luego quiere seguir estudiando, puede hacer 2 años más de JABO y estudia. Pero a medida que van pasando, voy aprendiendo porque es muy difícil. Es todo en holandés. O sea, el sistema es bastante complicado. Definitivamente es complicado. O sea, que a esa altura ella todavía ni siquiera ha definido qué va a estudiar porque necesita esperar terminar. Digamos que a medida que van pasando sí pueden ir definiendo, porque por ejemplo Mariana está en el 3er año de JABO ahorita y ella ahorita le toca decidir si ella quiere estudiar, vamos a ponerlo así, ciencias o humanidades. Okay. Entonces ella va a escoger por humanidades porque le gusta psicología, entonces para evitar matemáticas, sobre todo es para evitar matemáticas. En cambio la otra le gusta mucho los idiomas y le gusta también atención al público, entonces parece ser que le gusta lo del sistema de turismo, y aquí es una carrera que se necesita, estudiar turismo. Y que es una fuente de trabajo casi que ya inmediata. No va a haber muchos Y la pequeña está en el último año de bachillerato. Este año es el que ellos presentan una prueba, lo que nosotros llamamos la prueba de actitud académica, que la presentamos en el último año de bachillerato, ellas la presentan en el 6º grado. Ella presenta ahorita presenta una prueba, todo el año va alrededor de esa prueba. Y entonces esa prueba te define si tú vas a JABO, a BSBO o a AGEO. Digamos que prácticamente pasas todo el año estudiando para esa prueba. Wow, mira, de verdad que son cosas interesantes cuando uno definitivamente se va a otro país, la vida se te cambia totalmente, no solamente porque te fuiste a otro lugar, es porque es otro panorama, es otra perspectiva, es otra forma de ver la vida. Y tú piensas, todo. Pero es que estamos en el Caribe, somos latinos todos. No, aquí no estamos en el Caribe. Estamos en el Caribe, pero aquí estás en Holanda. En Holanda, estamos en las Antillas. Ellos el curazoleño no se considera caribeño, se considera antillano. Antillano. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y qué tal la comunidad venezolana en Curazao? ¿Es amplia? ¿Se reúnen? ¿Están articuladas o cada quien anda por su lado?
¿Quieres conseguir la comunidad venezolana? Te vas al Sambil y la consigues a todos allá. Bueno, además que el Sambil allá. también, el Sambil Sí. llegó a ser una novedad, Chichi, porque Curazao no tiene cultura de Les centros tocó, comerciales. mira, fue un choque para ellos también porque el Sambil cuando abrió pensó que iba a ser un Sambil más. Tú vas a cualquier Sambil en el mundo y está full. Valga la cuña para Sambil, pero que no nos está pagando nada, ¿verdad? Sí, sí. Por hacerle la promo. Pero aquí no había cultura de centro comercial. De hecho, no hay malls. Porque los turistas que vienen para acá no les interesa ir al mall, les interesa ir a Punta, donde están los barquitos, el mar, las tiendas y todo Exacto. eso. Porque para ellos prefieren irse a sus malls de sus ciudades en Holanda o en Estados Unidos o en Canadá. Y entonces no había cultura de mall, no existía. Al principio el Sambil se las vio difíciles. Hubo mucho venezolano también que vendió todas sus cosas en Venezuela y se mudó para Curazao a abrir su empresa en Sambil como empresarios y no lo lograron. Tuvieron que cerrar porque el Sambil, cuando abrió, la gente no lo quería. El curazoleño no lo quería. Y el turista no le llamaba la atención porque es un centro comercial. Yo para eso me quedo en mi casa. Yo no vengo a ver centros comerciales. Entonces al principio costó mucho. Fíjate que la pandemia, o sea, hizo un cambio increíble. Yo ahora, en este momento, yo le decía a José Gregorio el otro día, qué triste que tú ibas a Punta un miércoles a la Punta, es el centro Sí, el centro de Curazao. histórico de Curazao. Fui un miércoles a las 9 de la mañana y no había nadie, vacío. Y entonces llegas a San Miguel, en San Miguel está la gente, las cosas, las compras, el comercio, la feria de la comida, el cine, está muy movido. Ha cambiado muchísimo. Sí, ¿cuántos años tiene? 6 años tiene San Miguel. 6 años, le cambiaron, En 6 entonces años, definitivamente venezolanizamos a Curazao. un poco, sí. Un poco. Pero no lo digas muy duro. Sí, no lo digamos muy duro. Porque con todo y eso, como tú bien lo decías también, siempre hay mucha resistencia de parte de Curazao con el inmigrante, definitivamente. Y la experiencia con Agentes, Chichi, ¿cómo ha sido con la misión Agentes? Ha sido muy bonita, de verdad, ha sido muy bonita, aunque ha caminado muy poquito, ¿no? Nosotros cuando llegamos acá nos dijeron, los frutos no los van a ver ustedes, los frutos los van a ver sus hijos. Porque, ¿qué es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es un grupo de gente de todos los países que se junta y digamos que forman iglesia en un sitio donde no hay iglesia. O sea, la idea es implantar una iglesia en un sitio donde no hay iglesia. Entonces nosotros invitamos a la gente a dar catequesis, los invitamos a la misa, o hacemos lo que llamamos tradición, es que salimos y visitamos a la gente que vive en la zona. Poco a poco la misión ha ido creciendo porque la familia italiana tiene 7 hijos, de los cuales ya los primeros eran adolescentes cuando llegaron aquí, ya se convirtieron en hombres y se casaron con hijas de los otros que eran adolescentes y crecieron y ahora están casados y tienen muchachos y ahora son un poco de niñitos y hemos ido creciendo y ha sido muy bonito. Sin embargo, seguimos en el mismo lugar que se llama Cericandela, que es Cerro Candela, y seguimos trabajando. Ahorita desafortunadamente el sacerdote que nos acompañaba ya está muy viejito y con el COVID viajó a Italia porque le daba miedo estar aquí porque él tiene sus deficiencias médicas. Okay. Y estamos ahorita, digamos que sin la cabeza que es el presbítero. Sin embargo, seguimos aquí trabajando. Esperando a ver si él puede regresar. Pero la fe católica en Curazao, ¿hay fortaleza, hay iglesias o hay otras religiones que están más inculcadas en la sociedad? Mira, hay diferentes, dependiendo de la nacionalidad, tiene mucho que ver con eso. Entonces, el latino está muy abierto a la católica o a cualquiera cristiana, porque aquí hay muchísimas iglesias cristianas. Cuando hablan cristiano, aquí el que dice yo soy cristiano, amita cristian, te dice en el papiamento, quiere decir que es cualquier cristiano menos católico. Okay. O sea, ellos tomaron ese nombre. Digamos que la traducción al papiamento para o eres católico o eres cristiano. O eres cristiano. Entonces, los cristianos un poco como los conocemos aquí más, los evangélicos, los pentecostés, sí, y todos. Pentecostales, adventistas, hay muchos adventistas, pentecostal también, hay muchos testigos de Jehová, se llama en papiamento, y el holandés como tal es ateo, no va a misa, no le interesa ninguna religión, no le interesa nada de esto, y el curazoleño
Sí, tiene tradición católica como tal, sí. Pero hay una mezcolanza entre cultura, religiones, nacionalidades. Entonces, yo llego y abro una fundación y digo, esto es una iglesia, y entonces en cada cuadra hay una iglesia que se llama lo que sea, pero muchas veces es por recibir papeles, otras son porque, no sé, me provoca abrir una iglesia y abres una iglesia y hay muchísimas cosas que llaman iglesia aquí. También hay pares de sufrir, también hay todas esas cosas, aquí hay de todo un poquito, Hay de un todo un poco. poquito hay. Sí, bueno, Hay porque mucha presencia judía también, hay mucha ah, presencia musulmana también, o sea, hay de todo un poco. De hecho, de mis clientes, 4 ahora son musulmanes. mira tú. Y volviendo con lo de tus clientes, entonces ahora estás encargada de Sambil ya prácticamente, o sea, al principio fueron unos poquitos clientes y ya hoy en día estás encargada de una gran parte de ese complejo, ¿no? Lo cual es bien interesante porque para los venezolanos el Sambil significó mucho en su momento, ¿no? Todavía, a pesar de todo que hoy en día quizás hay muchos que en Venezuela están un poco de capa caída, pero siguen siendo nuestros íconos de mall en todo el país. Sí, lo que pasa es que también en la franquicia, como tal, ellos manejan una agencia en Caracas, pero esta agencia trabaja todo lo que es diseño gráfico en español y la publicidad en Curazao se maneja en inglés o en papiamento. Además que aquí había peticiones especiales que no son iguales a la de Venezuela. Entonces aquí se empieza a celebrar carnaval desde enero, o qué sé yo, y el Día del Rey, y cosas así que son muy autóctonas y ellos necesitaban que la persona que diseñara, por ejemplo, tuviese más conocimiento de lo que se hace aquí. Entonces, como yo hacía trabajo para muchos de los que están en contacto con la administración de San Luis, me empezaron a pedir trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y de repente ya dejaron de pedirle a San Luis. Además, también tardaba muchísimo. De aquí a que San Luis Caracas diseñara, convirtiera al inglés, todo ese rollo tardaba más. Exacto. Entonces, aquí la cosa es inmediata. Entonces, bueno, sigo trabajando y ahora trabajo como, digamos que soy la diseñadora. Yo trabajo con un equipo de 3 chicas que son la gerente de marketing, la gerente de social media y una chica que es de administración que también trabaja. Entonces somos un equipo de 4, ellas hacen brainstorming, lo que sea, me pasan las cosas y yo creo lo que es diseño, siempre pegado al branding de S&B. De esa, bueno, de verdad que buenísimo. Y a futuro, Chichi, tu vida se queda en Curazao. Mira, cuando nosotros llegamos aquí, nosotros llegamos con la disposición de estar aquí el tiempo que Dios quisiera y si a Dios le parecía bien mandarnos para otro lado, pues lo haríamos. Ya tenemos bastante tiempo y nos hemos, digamos, que acomodado a la isla. Pero si Dios dispone en algún momento salir, saldríamos. Claro, pero como la encomienda de la misión que ustedes tienen, están allí hasta que Hasta Dios lo que permita. hay algún problema, hasta que Dios lo permita. Si no hay ningún problema, si no hay ningún cambio, si no se necesita en otro sitio, podríamos estar aquí y si sigue existiendo la necesidad también, porque nosotros estamos bajo la tutela del obispo. O sea, a Monseñor le parece bien que nosotros sigamos aquí, seguimos aquí. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo ¿saben? El misal, el libro que se usa para leer la misa. Estamos haciéndolo, yo estoy trabajando con un señor, estamos haciendo un misal nuevo. Después de 40 años, toda la isla va a cambiar el misal. Tenemos 3 años trabajando en el misal nuevo, o sea que digamos que también trabajo un poco con eso. Y ya, bueno, ya estamos casi que terminándolo, gracias a Dios. Mira, Nadia, no nos queda mucho tiempo, pero tu vinculación con el país, como más allá de tu familia, has podido regresar. Esos 10 minutos que antes parecían que te mantenían tan cerca de Venezuela, cambió. Muchísimo, muchísimo. En este momento, desde que sucedió lo de Guaidó, Curazao rompió relaciones políticas con Venezuela y las fronteras, no, perdón, Venezuela rompió las relaciones con Curazao y las fronteras están cerradas desde esa época. Creo que un poco antes, no recuerdo bien ahorita. Luego Curazao se ofreció como hub, es la palabra, para unos buques que traían ayuda humanitaria desde Estados Unidos. Y bueno, esa fue la guinda de la torta porque desde ese momento se cerró todo. Entonces, si un venezolano quiere venir ahora a Curazao, tiene que viajar hasta Panamá o Colombia o República Dominicana y hacer conexión para venir para acá. Son las 3 formas y tienes que venir con una carta de invitación y ahora tienes que venir con una visa.
desde este año, si tú eres venezolano y quieres venir a Curazao, necesitas una visa. Es decir, que las Y es visitas un problema. habituales que, por ejemplo, hacían en su momento tu papá y tu mamá, pues ya no Mi mamá en este momento no puede venir porque ella necesita una visa para venir y el consulado de Holanda en Venezuela cerró. está cerrado. Entonces, para poder tramitar tu visa, tienes que viajar a Colombia, esperar un mes en Colombia, vivir un mes en Colombia para que Colombia, a través de la Embajada de Holanda en Colombia, puedas tramitar tu... O sea, es un problema Es un proceso increíble. muy difícil. Y yo me encuentro con los problemas sin pasaportes, con pasaportes vencidos, que es todo, ¿no? Dice, o sea, que de aquí para allá y de allá para acá. O sea que Yo la última vez que viajé a Venezuela fue para el entierro de mi papá, hace 3 años. a 3 años ya. O sea que ya desde hace 3 años no puedes venir a Venezuela. No he ido. Esa es la parte amarga de vivir Es fuera muy de tu amarga. país. Así Es es. muy amargo. Sobre todo porque cuando ya tienes tus papás que están con cierta edad, comienzan a tener Sí. problemas y es difícil ver todo eso desde lejos sabiendo que no puedes ni siquiera en algún momento de emergencia poder reaccionar. Todas las noches para que no ocurra nada antes de que yo resuelva mi problema con el pasaporte. Eso porque cuando por lo menos mi abuela falleció, yo en ese momento no pude viajar, no hubo manera, no logré. Sí, lo recuerdo. Con mi papá, gracias a Dios, sí pude, pero siempre estoy rezando que no suceda nada porque no puedo ir. En este momento estoy atada de manos y pies. O sea que tú no puedes, por ejemplo, hacer tus papeles de pasaporte porque no hay manera de que ese pasaporte te llegue a ti a la isla. En este momento, o sea, sí, lo que pasa es que el consulado de Venezuela también estuvo cerrado. Ok. Y entonces, o sea, que es dificilísimo por todos lados. Ya abrieron, entonces hay hay una posibilidad de que tú vayas a internet, pero entonces cuando tú te metes aquí en la página no te deja acceder, no puedes pagar, entonces tienes que buscar un gestor allá en Venezuela que te lo pague por allá, entonces te pasan muchas cosas. Yo tengo un problema por lo menos con Paula, que es la pequeña, que tiene un problema en Saina porque ya no hemos logrado llevarla a Venezuela después que cumplió los 9 años para cedularla. Entonces no puede sacarse el pasaporte afuera porque no tiene cédula venezolana. Y el consulado no te hacen la cédula, tienes que viajar hasta Venezuela. Y el COVID mira, en este momento, ahora que recuerdo, en este momento, este preciso momento, hay una fundación de holandeses que está tomando firmas para darle una prórroga a 280 venezolanos que durante el COVID se quedaron varados aquí y aprovecharon unos más que andaban por ahí ilegales y les dieron, digamos que les dieron un tiempo de gracia hasta el 15 de septiembre para ponerse legales. Entonces, no es que le van a dar el permiso, es que le dejan traer todos sus papeles, venir y digamos, no te voy a deportar. Okay. Voy a hablar contigo, te voy a dar los papeles y si tú los papeles están bien, vamos a ver si te saco el permiso. Y en este momento, ayer hubo una rueda de prensa porque el gobierno cambió este año y entonces le estaban pidiendo al nuevo primer ministro, aquí no hay presidente, sino primer ministro, que les diera un poco más de chance, ¿no? Entonces, bueno, en eso se está trabajando ahorita también. Bueno. En lograr, digamos, una amnistía para esa gente que está por ahí, que vinieron y que se quedaron varados y están ilegales. Y que están ilegales en este momento. Mientras muchos venezolanos están prácticamente sin documentación de su propio país por todas estas trabas y complicaciones que siempre hay. Y que no son solamente en Curazao, pasa en muchas partes del mundo que se han venido resolviendo algunas cosas, pero sí, todavía eso está lento allí. Bueno, de verdad que fue un gustazo hablar contigo, saber de todas las cosas buenas que están pasando, de cómo tu talento se sigue demostrando y además valorado en donde estás, porque no es fácil adaptarte a una nueva sociedad con unas nuevas maneras de hacer las cosas y mostrar que lo que tú aprendiste, de lo que tú estudiaste, pues sigue siendo tu fuente de ingreso, ¿no? Sí. Gracias a Dios que estudié diseño gráfico. La arquitecto que no logró estudiar arquitectura y que terminó estudiando diseño gráfico, sí, gracias a Dios estudié diseño gráfico. Así es, y que bueno, y que muchos de esos diseños siguen siendo firma Moraima Cavalar. Así que cuando usted vea alguna publicidad del Sambil de Curazao, ya sabe de qué cabecita salió esa idea.
Bueno, Chichi, dale un saludo a toda esa gente que hoy nos escuchó a través de Ángel 93.7 FM, a tu mamá que ahora le comento. No me puedo ir sin el cliché, hola mami. Saludos a mi mamá, a mis dos hermanitos queridos que están allá, también acompañando a mi mamá, a Pepe y a Miguel. Y bueno, mis sobrinos también están regados por el mundo. Tengo una sobrina en España, tengo otro sobrino en Perú, tengo un sobrino en Estados Unidos. A todos los quiero muchísimo. Tengo otros que siguen estando en Valera. Los quiero muchísimo a todos y a mis amiguitos de siempre, que siempre siguen estando allá. Así es, bueno, y que con esta entrevista van a tener la posibilidad de escucharte y de verte porque la vamos a poner en nuestro canal. Bueno, de hecho se transmite en estreno junto con esta entrevista en la radio, así que a través del canal YouTube también pueden disfrutar de esta entrevista del día de hoy. Gracias, Moraima Cavalar, Chichi, por habernos acompañado hoy en esta edición número 16 de Trujillanos en el Mundo. Con esto nosotros un abrazo. Y otro para ti. Chao, pues sí, chao.